La evolución de España. En este video vamos a hablar de la historia de Hispania y cómo ha cambiado a través del tiempo. Presentado por María Vallejo, Rosa Ruiz Beatriz Romero, Ivonne Salazar y Patti Barajas. Roma llegó a Hispania en 218 años antes de Cristo para disputar la supremacía en el Mediterráneo. Luego, 197 años antes de Cristo, empezó una rebelión entre las provincias del ulterior y el anterior. Durante ese tiempo, 8.000 lusitanos fueron asesinados por los romanos y 22.000 vendidos como esclavos. Se dice que Viriato fue un niño lusitano sobreviviente de esa época y que él fue elegido jefe por compañeros de armas. Además, él es conocido como el héroe de la libertad y espejo de la libertad. 139 años antes de Cristo, Viriato es asesinado por unos que aceptan soborno de Roma y los lusitanos practican sacrificio humano para honrar a Viriato. Posteriormente, 132 años antes de Cristo, Roma considera a Lubacia enemiga y 82 años antes de Cristo, Roma ocupó la mayor parte de la península ibérica. Después, 49 años antes de Cristo, se da a cabo la lucha entre Pompeyo y César por el control del poder. 45 años antes de Cristo, se presenta la última batalla entre Pompeyo y César. Roma tarda 20 años en apoderarse de Hispania. 27 años antes de Cristo, Hispania es dividida en tres partes: Tarraconense, Lusitania y Bética. Además, campos hispánicos traen gran riquezas como trigo. Se comercializa vino y aceite de España. También en Roma se codicia el oro y la plata. A los finales del siglo II, el emperador Marco Aurelio murió de peste vigilando las fronteras de Roma. Su desaparición tuvo graves consecuencias en Hispania. Más aparte, durante el siglo II, varias bandas entraron por el sur de África y sacaron los territorios agrícolas. También la exportación de aceite se fue afectada. Durante el siglo III llegó la instabilidad política por golpes militares y causó que se debilitara el valor de la plata. En el año 284, Diocleciano fue nombrado emperador de Roma. Además, se creó la figura de una vicaria en Hispania y todos los demás siguieron ese ejemplo. Durante ese tiempo, los cristianos no eran aceptados. Finalmente, cuando Constantino cambió su fe al cristianismo, el arte cambió y empezó a incluir los nuevos sentimientos religiosos y los matrimonios con no cristianos comenzaron a no ser aceptados. En el siglo XV, el español se propuso a cristianizar y a conquistar las tierras recién descubiertas. Los españoles fueron los primeros europeos para asignar el Atlántico y las costas del Pacífico y contribuyó en gran medida al conocimiento del interior de América del Norte. En el 1502, Nicolás de Obando fue el primer gobernador real de las Indias Occidentales.
Él fue el primero en aplicar el sistema de encomienda de trabajos forzados de la India que se generalizó en América Española y fundó una comunidad española estable en Santo Domingo que se convirtió en una base y modelo para la liquidación posterior. Nicolás de Obando rejuntó gente para la nueva conquista para los territorios nuevos. Las rutas de exploración y conquista de Mesoamérica, años 1519 a 1542. En 1519, Hernán Cortés fue un conquistador español que dirigió una exploración que causó la caída del Imperio Azteca y trajo grandes porciones del continente México bajo el gobierno del rey de Castilla. Cortés fue parte de la generación de los colonizadores españoles que comenzó la primera fase de la colonización español de las Américas. En 1524, Francisco Pizarro inició la conquista del Perú. Sus socios Diego de Almagro y Hernando de Luque se quedaron en Panamá con la misión de encontrar más gente y salir posteriormente con ayuda. En el año 1534, la leyenda de El Dorado se suponía que tenía grandes reservas de oro y que fue buscada en el siglo XV por los exploradores españoles con gran empeño. Muchos de los españoles murieron en el intento por descubrir la ciudad, ya que las largas expediciones transcurrían por la selva y a la dureza del terreno había que unir la falta de provisiones, donde un rey se cubría el cuerpo con polvo de oro y realizaba ofrendas en una laguna sagrada. En 1560 fue el final de las exploraciones y el comienzo de la colonización. Por tanto, los gobernantes españoles lograron trasplantar su idioma, cultura, religión y el sistema legal en gran parte de las Américas. Sin embargo, el descubrimiento geográfico y la conquista con encuentros superficiales con la población indígena. Más aparte, lenguas como el náhuatl y el quechua hoy todavía son lenguas oficiales que todavía existen. El Imperio musulmán empezó en 711 AD y terminó en 1497 AD, durando 8 siglos de reinado. El musulmán trajo su religión islam, que es basada en rezar, limosna, alabar a Alá, ayunar y peregrinar a Meca. Los musulmanes también trajeron a España joyas, educación como la matemática, herramientas, poesía como las jarchas, arquitectura como la mezquita de Córdoba, juegos como el ajedrez, técnicas de guerra y lengua. Algunas palabras adoptadas del árabe son azúcar, azucena, tambor, albañil, alfombra y álgebra.